8:45 de la mañana nos acompaña a esta hora Roderick Gutiérrez, él es del grupo CAMSA y es que el día de hoy inicia ese debate o aprobación del contrato de Minera Panamá con el gobierno nacional en la Asamblea Nacional. Entendemos entonces que CAMSA se dedica a todo lo relacionado con asesoría y auditorías medioambientales, un tema que preocupa mucho a la población panameña. Buenos días, señor Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Queríamos conocer un poco la situación ambiental o lo que se da tras los trabajos en la mina, ya que este tema tiene a la población un poco preocupada. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación y sí, por supuesto, aclarar un poco acerca del tema ambiental, de cómo se llevan los temas ambientales no solamente en el sector minero, sino también en cualquier otro tipo de proyecto. Cosa que es muy importante aclararle a la comunidad porque muchas veces se piensa que el tema ambiental solamente involucra lo que es la parte física o biológica, hablando de plantas, animales o lo que tiene que ver con planes de reforestación, que es lo que siempre nos venden, ¿no? De que el tema ambiental solamente es esto. Pero sin embargo, el tema ambiental, para poder hablar de ambiente, tenemos que hablar de la parte social y también tenemos que hablar de la parte económica. Si no hablamos de estas tres cosas, no podemos estar hablando de lo que es la parte ambiental. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Porque siempre nos enfocamos a solamente lo que es la parte, vuelvo y repito, biológica, ¿no? De cómo se está llevando a cabo el tema de la deforestación o reforestación, o en este caso contaminación, pero sin embargo tenemos que enfocarnos a lo que es los estudios de impactos ambientales. Los estudios de impactos ambientales, y en este caso específico entrando en materia de lo que es el proyecto Cobre Panamá, tiene un estudio de impacto ambiental categoría 3. Quiere decir que es el estudio de impacto ambiental de mayor categoría que se puede aprobar aquí en Panamá. ¿Por qué? Porque es un proyecto que, por supuesto, como todos los demás proyectos, todas las actividades también, tienen impactos sobre el territorio donde se va a desarrollar el proyecto. No podemos negar que siempre va a haber impactos, pero también tenemos que definir que cuando hablamos de impactos en materia ambiental, hablamos de impactos positivos y hablamos de impactos negativos. Por eso tenemos que hablar de la parte biológica y también tenemos que hablar de la parte social o la parte económica. Si no podemos, si no mezclamos estas tres cosas en una matriz de impacto, no tendremos los resultados para poder planificar a largo plazo. Con respecto a lo que le preocupa a toda la comunidad en general, y es muy válida la preocupación que tiene, es por supuesto es con respecto a cómo se va a desarrollar la actividad minera y en qué territorio se va a hacer. Hay que aclarar también que las actividades mineras se desarrollan en una concesión debidamente establecida, o sea, en un área totalmente establecida. Una concesión minera o una actividad minera no se puede desarrollar en un área abierta sin una delimitación respectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente pueden desarrollar sus actividades en esta área donde el Estado le dio el permiso para poder hacerlo. Entonces, ya al tener delimitado el área, por supuesto, nosotros podemos planificar a largo plazo. Sí va a haber, ¿cómo se llama? Pérdida de la cobertura boscosa, como en todo proyecto urbanístico, todo proyecto de carretera, todo proyecto hidroeléctrico, incluso el mismo canal de Panamá. En todos va a haber pérdida de cobertura boscosa. Pero sin embargo, la planificación ambiental se lleva de tal punto de que se puede prevenir o se puede, mejor dicho, delimitar cuáles son las áreas que no se van a tocar y se pueden también planificar cuáles son las medidas que se van a tomar para las áreas que sí se van a tocar. En este caso, las áreas de extracción, que por supuesto todos sabemos que tiene que remover cobertura boscosa y también parte de lo que es la cobertura más que todo de tierra para poder extraer el mineral. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta información, por supuesto, entonces planificamos a largo plazo. Y dentro de esa planificación, por supuesto, están lo que son los programas de rescate de flora y fauna. Primero que todo, antes de cualquier movimiento de tierra, nosotros tenemos que garantizar lo que nos dedicamos a esto, a lo que es el tema de la gestión y planificación ambiental. Tenemos que garantizar de que no exista, más que todo, algún tipo de daño o riesgo para lo que es los seres vivos que están en esa hábitat que se van ¿cómo se llama? Que se va a explotar. Y después de eso, entonces, poder ir planificando que cada vez que se va cerrando un área o cada vez que se va dejando de trabajar en esa área,
entonces comenzar con lo que es el tema del plan de cierre o el plan de revegetación, que es parte del plan de cierre, que no comienza al final, como algunas personas piensan, que el plan de cierre es a los 20 años cuando se termina la concesión, sino que comienza acá desde el inicio del proyecto, planificando, por supuesto, inicialmente y posteriormente entonces ejecutándolo paulatinamente mientras el proyecto va avanzando. Las áreas que se dejan ya de trabajar, en esas áreas entonces se comienza con los planes de reforestación, los planes de restauración y por supuesto tratar de dejar lo más parecido posible a cómo se encontró al inicio del proyecto. ¿Es posible o no hacer un trabajo de minería, en este caso, sin afectar tanto al medio ambiente? Bueno, como dije al inicio, todo proyecto produce impacto, todos. No podemos hablar de que una actividad humana, económica más que todo, no produzca impacto. Por eso hablamos del tema de la planificación. O sea, algunos proyectos van a producir más impacto que otros, por supuesto, en este caso, lo que es el tema de la pérdida de cobertura boscosa. Pero el tema está de que por qué existen los estudios de impacto ambiental, que para muchos creen que es una herramienta solamente para pedir un trámite o un mero trámite para pedir una aprobación. No, el estudio de impacto ambiental es un documento de planificación que te establece todo lo que tienes que hacer desde el inicio, estamos hablando de la planificación, hasta el cierre del proyecto. Entonces, por eso dije que el estudio de impacto ambiental aprobado para el proyecto Cobre Panamá es un estudio de categoría 3, porque tiene impactos ambientales significativos y en algunos casos irreversibles, que por supuesto entonces, por medio de la planificación, se trata, vuelvo y repito, porque solamente Dios puede volver a dejarlo como estaba, se trata de dejarlo de la forma más parecida posible a como estaba anteriormente. Que si hay impacto no lo podemos negar, pero para eso existe la planificación ambiental. Usted hablaba de temas de reforestación, cómo se van a estar implementando o estarían implementando tras en la aprobación de la Asamblea Nacional de este contrato. Bueno, hay que recalcar algo muy importante. Los planes de reforestaciones ya se están llevando a cabo. O sea, no se necesita la aprobación del contrato para comenzar con lo que son los planes de manejo ambientales y en este caso los planes de reforestación. Pero también hay que aclarar algo, porque a veces piensan que reforestar solamente es sembrar los árboles en un territorio específico. No, para eso se necesita un estudio previo, para eso se necesita crear los plantones necesarios para poder garantizar esa reforestación. Para eso se necesita hacer estudios de suelo, para saber cuáles son los plantones más adecuados para esa área. Y si el territorio no es adecuado para volverlo nuevamente, por todas las actividades que se dieron, nuevamente a crear una cobertura boscosa, se prepara el suelo para poder hacerlo. Entonces, toda una planificación realmente en tema de reforestación, que por supuesto se hacen primero parcelas de demostraciones con tierras similares a donde se va a sembrar para poder saber cuáles son las especies que realmente se pueden desarrollar o no se pueden desarrollar. Y si no, buscar entonces especies que sí puedan entonces desarrollarse en esas áreas que ya han sido impactadas. Pero el objetivo final es dejar el área, vuelvo y repito, con una cobertura boscosa lo más similar a lo que se tenía al principio. Y ya se ha comenzado realmente. Cuando se abrió la carretera, se comenzó con el programa de revegetación. Revegetación es volver nuevamente a sembrar en las laderas para evitar la erosión, primero que todo, y también dejarlas preparadas para que ya de forma natural se pueda regenerar. Hay muchas áreas que ya tienen más de 8 años de estar regenerándose y es en el área donde está la carretera abierta, la carretera. Y ya si uno va, pareciera que fuera un bosque ya secundario. Nosotros en Panamá tenemos por estar en el trópico, tenemos vamos a decir, una ventaja. Y todos lo podemos ver y todos tenemos la experiencia. Dejemos un lote en cualquier parte del país por más de un año, incluso meses, o sea, sin mover nada, sin limpiarlo, y ya uno ve cómo se va revegetando. Pues déjelo en 5 años, 8 años, 10 años para que vean que iba quedando nuevamente como estaba anteriormente. Okay. Pero sin embargo, para apoyar un poco, para ayudar un poco a que eso sea más rápido, por supuesto, entonces existe la reforestación planificada. Y ya se comenzó. O sea, no hay que esperar que el proyecto sea aprobado en la Asamblea para comenzar con el plan de reforestación.
Excelente, muchísimas gracias entonces a Roderick Gutiérrez del grupo CAMSA por darnos a conocer entonces cómo trabaja Minera Panamá a través de ellos para regenerar el área de trabajo en temas medioambientales en el sector. Muchísimas gracias, que tenga excelente día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos.